Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has adoptado como tus hijos. Amén. Pero también porque has hecho de nosotros un pueblo peculiar. Queremos, Señor, como pueblo especial que nos has hecho, unirnos a los ángeles ahora para tributarte honra y gloria en este servicio de adoración. Señor, suplicamos que santifiques nuestra vida, purifiques nuestros labios, como también nuestras mentes, de tal manera que todo lo que brote de nosotros sea puro y santo para ti. Amén. No podemos adorarte, Señor, con hipocresía en nuestro corazón. No podemos adorarte con pensamientos ubicados en otra cosa. Por eso suplicamos que tu Espíritu Santo venga y tome control de todo nuestro ser. Pedimos, Señor, que al final, cuando quedemos pesados por la balanza, podamos nosotros salir cabales en la pesa al haberte adorado en espíritu y en verdad. Que tu presencia esté en este medio, pero sobre todo en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. En este momento este lugar es puerta de Dios y casa del cielo. Aquí está la presencia del Señor. Y la presencia del Señor en este lugar lo hace santo. Por lo tanto, tengamos el pensamiento de que santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos en este lugar. Y por lo tanto la actitud, la reverencia hacia Él es la que debemos mostrar durante todo este servicio. También, hermanos, quisiera este día pedirles que si pueden orar, por favor, por nuestros pacientes que tenemos en Shepherd y que mañana es su último día de estar ahí y luego han de irse a sus hogares. Quisiera pedirles oración porque, como yo digo, cada paciente es un desafío y cada paciente, su condición amerita un trato especial. Y a veces, si no se está preparado para ello, puede hasta frustrarse uno. Y hemos visto en este grupo de pacientes algunos que están en una condición que necesitamos seguir orando por ellos para que el Señor los ayude. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de esto, de la mente. Es bien difícil cuando alguien en su mente no logra la victoria. Y en su mente está siempre en esa constante derrota. Y por más que usted le hable de Jesús, por más que usted le muestre con la Escritura la importancia de la fe y la esperanza que hay en el Señor, qué difícil es cuando esta persona en su mente se bloquea y no se ayuda a sí misma. Entonces me gustaría que sigamos orando porque en este grupo que se va a ir hay una paciente que necesita mucha ayuda. Que el Señor le ayude con su mente. Que el Señor siga trabajando con ella, porque se hizo de todo y se ha hecho de todo, pero necesita de verdad superar en su mente la negatividad hacia los tratamientos naturales, hacia lo que Dios está haciendo por ella. Hay veces que me pregunto, ¿por qué vienen estas personas si saben que de esta manera es que se trata aquí? Si saben que en esto consiste el tratamiento. ¿Por qué llegar si estando allí crees que eso no te va a ayudar? ¿O crees que eso te va a enfermar? ¿O crees que eso? Uno se pregunta, ¿qué pasó? Si antes de llegar se les envió con anticipación de qué se trata el programa de salud, en qué consiste, y aceptan y dicen sí. Pero eso solo me lleva a aquel versículo que nos aprendimos de memoria un día de estos, del avaro que te invita a comer y que te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Es decir, el pensamiento no está con lo que dice,
Dice una cosa, pero piensa otra. Dice una cosa, pero hace otra. Así somos los seres humanos a veces. Y a veces nos toca bregar con ese tipo de enfermos que dice, sí, yo quiero ir a tratarme. Que dice, sí, yo estoy aquí porque quiero tratarme. Pero luego el pensamiento es, sí, pero eso me va a hacer daño. Sí, pero esa comida me hace daño. Sí, pero esa comida... Es bien difícil. Entonces necesitamos orar por este tipo de personas para que entiendan de que con esos remedios naturales y con esa comida es como Dios los va a restaurar. Así que les pido oración por esos pacientes que se van, pero especialmente por 2 doctores que hemos tenido allí y que cuando uno habla con ellos uno dice, ¿por qué vinieron aquí? Si son doctores, ellos están preparados de acuerdo a la ciencia, ellos la medicina con la cual ellos inclusive han atendido a sus pacientes es desde el punto de vista científico. ¿Y por qué están aquí? Pero es interesante cuando uno habla con ellos y la respuesta que dan es, estamos aquí porque aquí está el médico de médicos. Estamos aquí porque aquí el Señor nos va a atender con sus mejores remedios. Wow, yo cuando dicen eso yo digo, gloria al Señor, gloria al Señor. Y estos 2 médicos que hemos tenido allá en Shepherd como pacientes, ellos van a regresar donde sus médicos para que los vuelvan a hacer para que le vuelvan a hacer un chequeo. Y ellos van con la esperanza de que esos médicos, cuando les hagan otra vez el chequeo, se lleven la sorpresa de que el gran médico los ha sanado. Entonces, hermanos, yo estoy orando para que efectivamente esos médicos le puedan decir a los otros médicos, cuando los médicos los vuelvan a checar y diga, ¿qué ha pasado contigo? Yo estoy orando para que estos médicos le digan, el médico de médicos me ha curado con sus remedios naturales. Porque ellos han recibido el diagnóstico. E inmediatamente que recibieron el diagnóstico, le dijeron, ahora tú sabes lo que vamos a hacer. Y ellos dijeron, espérame, todavía no. Y ellos han puesto, como dicen en Hall, al médico, mientras ellos han venido a ponerse en las manos del gran médico. Entonces, hay que seguir orando, hermanos, para que ellos puedan ver que vale la pena confiar en Dios. Hay que seguir orando para que cuando ellos lleguen allá donde sus médicos que los van a atender, puedan ellos mismos y sus médicos darse cuenta que solo Jesús puede sanar y que hay poder en Jesús para sanar. Y que por muy difícil que sea una enfermedad, Cristo tiene el poder para sanarla. Oh, yo solo me recuerdo de aquel día cuando Jesús dijo, miren, si tienen fe aunque sea como un granito de mostaza, ustedes le pueden decir a este monte que se mueva de aquí para allá y se movería. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Nosotros no vimos después de eso a los discípulos orando porque los montes se anduvieran moviendo de lugar en lugar. Nunca vimos eso. Ni tampoco vimos a Jesús que aunque dijera eso, anduviera diciéndole a los montes que se movieran de lugar en lugar. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Lo que quiso decir es que así como los montes, que son inamovibles, que no se pueden remover, cuando hay fe, el poder de Dios sí puede remover. Y un cáncer, una diabetes, una presión alta, una diverticulitis, una enfermedad del nombre que sea inamovible para el hombre, que sea como un monte que no se puede remover. Cuando hay fe en el Señor sí la puede remover. A eso Cristo se refería. Por lo tanto, si el médico te ha dicho, mira, esto no tiene cura, cualquiera que te haya dicho, mira, esta enfermedad no se puede curar, no se puede remover. Oh, Cristo dijo, al que tiene fe, todo le es posible. Hermanos y hermanas, eso le transmitimos a los enfermos en Shepherd. Eso todas las mañanas tratamos de que lo entiendan. Y por eso cuando testifican,
cuando testifican el día viernes de agradecimiento, o mejor dicho, en las primeras horas del sábado, en ese servicio que se hace, ellos ya cuando están dando las gracias, ya han entendido que en el Señor Jesús, allí está su única esperanza. Por lo tanto, yo les quiero pedir que se mantengan orando en los próximos días por estos doctores, por todos los pacientes, para que lo que tal vez no haya ocurrido de una manera completa en Shepherd, ocurra en sus hogares, ocurra en su experiencia ya particular, cuando ya ellos continúen haciéndose los tratamientos. Que ocurra lo que ocurrió con aquel que yo he contado siempre. Aquel que andaba con un andador ahí en Shepherd, caminando. Y un día le dijo al hermano Ángelo Barri: yo me voy a ir, le dijo. Porque el hermano Ángelo Barri era el asesor de él, era el consejero en estilo de vida para él. Yo me voy a ir, le dijo, porque aquí yo no estoy sintiendo nada. Y era la primera semana de tratamiento. Y él entonces todavía andaba con el andador, con dificultad, iba al baño. Y dijo: me voy a ir porque aquí estoy perdiendo mi tiempo y más se los estoy haciendo perder a ustedes. Para estar con este dolor aquí, mejor estoy en mi casa. Pero el hermano Ángelo le dijo: no te vayas, no te vayas. Dios está haciendo la obra contigo. Espera en el Señor, espera. Eso ocurrió un viernes. Pero me recuerdo el domingo estábamos con el hermano Ángelo grabando la lección y lo vamos viendo que va hacia el baño caminando sin el andador, pero va apoyándose en la pared. Y nos quedamos mirando y le dijimos: ¿caminando? Sí, dice, adelante. Y me recuerdo cuando ese hombre, conforme fue avanzando la semana, se fue olvidando de ese andador y ya no lo volvió a ocupar. Y cuando llegó el viernes, allí dio gracias a Dios por el poder de Dios obrando en él y porque el hermano Ángelo le había dicho que no se fuera. Pero hermanos, aunque él estaba sintiendo ya el poder de Dios, todavía no era total. Sin embargo, el hombre se fue a su casa, ya sin el andador, ya contento porque podía caminar mejor, pero sabía que hacía falta algo. Y se fue a su casa a continuar haciéndose los tratamientos. Pero qué sorpresa para mí cuando yo estaba en el culto el día sábado allá en Houston. Él no es adventista, pero ese día él había llegado al culto. Y cuando yo estaba despidiendo a la gente, ese hombre, un hombre joven, feliz, me dice: mire pastor, me dice, mire, tiraba los pies, pegaba en el suelo, mire, nada me duele, volví al trabajo, pastor, camino, hoy soy feliz, el Señor me sanó. Lo sanó después completamente cuando él continuó con los tratamientos. Por eso yo les digo, oremos por estos enfermos para que continúen haciéndose los tratamientos y puedan ver la gloria de Dios. ¿Cuántos vamos a orar por ellos, hermanos? Se los encargo, por favor, para que podamos seguir viendo testimonios maravillosos de lo que hace el Señor, como el que hizo con la enfermera Penny de la iglesia de Memphis. Ustedes escucharon ayer cómo que dio testimonio. Este hermano dijo que en su iglesia apartaron una sociedad de jóvenes solo para dedicarle el tiempo a ella, a que contara las maravillas que había visto en Shepherd. Hermanos, dedicar una sociedad de jóvenes, un programa de tarde, para que un paciente que fue a nuestro centro de estilo de vida venga y cuente las maravillas, eso es algo que solo le damos la honra y la gloria al Señor. Allí fue cuando esta enfermera, Penny, toda la iglesia mirando los cambios en ella, mirando el poder de Dios que había obrado en ella, ahí fue donde este otro paciente dijo: yo tengo que ir allí. Hermanos, testimonios como esos nos deben dar mucho gozo y alegría, porque somos un ministerio sencillo, humilde, pero Dios lo está usando como instrumento en sus manos. Así que les pido siempre que oremos por los pacientes. También este día vamos a orar por las peticiones, pero vamos a orar de una manera general por todas. ¿Cuántos levantando la mano le dicen al Señor que tienen una petición en su corazón? Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Soberano Dios, le agradecemos
por todas sus bendiciones, porque nos ha dado de comer, porque nos ha dado vestido, porque nos ha dado techo, porque nos ha dado trabajo, porque nos ha cuidado en todo tiempo. Y también debimos haber puesto esto primero. También le damos gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias también le damos por ser nuestro único intercesor en el cielo. Gracias por ser nuestra única esperanza. Gracias por ser el único socorro que tenemos y el pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre, porque con usted estamos más que seguros y con usted lo tenemos todo. Por eso venimos y con confianza ponemos en sus santas manos todas nuestras peticiones. Ponemos, Señor, a todos los que han escrito aquí en el WhatsApp de este teléfono del ministerio. Señor, todos estos hermanos que han escrito, que han puesto nombres, que han, Señor, presentado peticiones, les suplico que todos ellos puedan ser escuchados, todos ellos puedan ser atendidos, todos ellos usted incline su oído y reciba, Señor, su petición. Asimismo le rogamos por los que han escrito en los canales de YouTube, por los que han levantado la mano allí en su casa, por los que han levantado la mano aquí en este templo, por todos los que con esa mano levantada le han dicho, Señor, cuánto lo necesitan, cuánto anhelan que usted venga a sus vidas, cuánto anhelan que usted, como el médico de médicos, toque sus cuerpos y los restaure, cuánto anhelan que usted, como médico de médicos, diga la palabra y ellos sean sanados. Oh Señor, le rogamos que todos aquellos que sufren de alguna dolencia este día, todos aquellos que experimentan alguna soledad, todos aquellos que están preocupados, que están angustiados, afligidos, que están tristes, todos, oh Señor, puedan hallar gracia delante de sus ojos y todos puedan experimentar un cambio en su condición, que el gozo del Espíritu Santo les sea dado, que la paz usted se las conceda y así todos, oh Señor, esperen de usted lo que están esperando, como es una respuesta favorable, si así es su voluntad. Gracias, Señor, le damos por dejarnos presentar a todos sus hijos con sus peticiones. Gracias le damos porque usted está más que dispuesto a ayudarnos y porque usted nos ha enseñado que todo lo que le pidiéremos creyendo en su Hijo amado, creyendo lo recibiremos. Entonces, Señor, confiamos en que recibiremos lo que pedimos, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a mirar cómo los vientos de la formación de la imagen de la bestia está sonando fuertemente aquí en los Estados Unidos. Y lo vamos a ver a partir de la relación que están teniendo las iglesias evangélicas con los candidatos a presidente que están en la contienda electoral. Hay una gran expectativa a nivel mundial entre cristianos y no cristianos por el evento que ocurrirá el próximo martes 5 de noviembre de este año 2024, aquí en Estados Unidos, como es la elección presidencial. Este es el evento de mayor envergadura que capta la atención de estadistas, gobernantes, empresarios y líderes religiosos en todo el mundo. Y hablando de estos últimos, para nadie es un secreto la influencia que tiene la religión en las elecciones para presidente en esta nación, como también en el Senado y en el Congreso, donde ya hay hasta presencia musulmana. Y no digamos en la Corte Suprema de Justicia, donde la mayoría de magistrados son católicos. Pero si hay una época donde el factor religioso es más protagonista,
es en la campaña presidencial. Pues los evangélicos y católicos endosan su apoyo al candidato que mejor representa su agenda. Es por eso que los contendientes en esta ocasión, como lo son Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata, ellos se esfuerzan por mostrar sus valores religiosos y alineamiento con alguno de los grupos de mayoría religiosa, como son los evangélicos y católicos. ¿Y por qué digo que se esfuerzan por mostrar sus valores religiosos? Por estas declaraciones que les pongo a continuación. Kamala Harris, en una convención de la Iglesia Bautista, en su mayoría de gente de color, les dijo: aprendí como muchos las muchas enseñanzas de la Biblia sobre la tensión siempre presente entre la oscuridad y la luz. Y aprendí en esos momentos lo importante que es reconocer el poder de la fe. La fe nos enseña que siempre hay un futuro mejor por delante y que debemos seguir avanzando para hacer realidad ese futuro. Y para avanzar, en pocas palabras, también aprendí, y todos lo sabemos, que la fe requiere acción. Así, ella buscaba hacer valer sus valores religiosos ante la Convención Bautista de los estados donde en su mayoría la comprenden personas de color. Pero su contrincante Donald Trump no se queda atrás al decir lo siguiente: soy cristiano protestante, soy presbiteriano, he tenido una buena relación con el cristianismo, creo que la religión es algo maravilloso, creo que la mía es una maravillosa religión. Oh, hermanos y hermanas, y así ambos candidatos se han esforzado en lo pasado y en el presente por obtener el apoyo de los religiosos. Pero es Trump el que más palabras de compromiso expresa a las iglesias evangélicas. Todavía resuenan las palabras que les dijo cuando andaba en busca de su voto hace algunos años. En esa ocasión les dijo: el cristianismo tendrá poder. Si llego ahí, ustedes van a tener mucho poder. No necesitarán a nadie más. Y efectivamente, llegó a donde quería llegar gracias al voto evangélico. Entonces, ¿tuvo el cristianismo mucho poder? Desde el punto de vista de las iglesias evangélicas, sí, pues tuvieron a su representante en la Casa Blanca. Y esta vez están empeñados en que vuelva a ser presidente. Es más, el 49% de los pastores evangélicos respalda y ora por la candidatura presidencial de Donald Trump, y hasta se han registrado en el Partido Republicano. Oh, hermanos y hermanas, en una encuesta que recién se hizo a más de 1,000 pastores, se encontró un apoyo total hacia Donald Trump. Desde el 2020, las iglesias evangélicas de este país están muy activas en hacer que la iglesia influya sobre el Estado para impulsar una agenda. Así lo ha dicho el líder de la coalición de más de 40,000 iglesias latinas, como lo es el reverendo Samuel Rodríguez. Mire lo que él dice: el movimiento latino evangélico no está casado con Donald Trump. Tampoco estaba casado con Obama. Estamos casados con ¿qué cosa? Con una agenda que va mucho más allá de la personalidad. Así que el partido cuyo candidato les apoye su agenda, a ese le dan el voto. La pregunta es: ¿cuál es su agenda? ¿Es solo la agenda moral? ¿O también influye el ir eliminando el muro de separación entre la iglesia y el Estado para valerse de él e imponer su agenda?
por lo que dice la mensajera del Señor, Elena White, nosotros sabemos que a eso van a llegar. Y como Donald Trump sabe que muchos evangélicos lo quieren, vean lo que les dijo hace unos días atrás. Cristianos, salid a votar solo esta vez. No tendréis que hacerlo más. 4 años más, sabéis que estará arreglado. Estará bien. No tendréis que votar más, mis hermosos cristianos. Os quiero, cristianos. Soy cristiano. Os quiero. Salid. Tenéis que salir y votar. En 4 años no tendréis que volver a votar. Lo arreglaremos tan bien que no tendréis que votar. Y estas palabras tienen a los políticos ahí en un gran dilema. ¿Qué quiere decir? Pero hermanos y hermanas, así es la política. Así se vende el candidato republicano a los cristianos como el único que los puede salvar de los problemas que tiene esta nación. El don de profecía, hablando de este amor político por los cristianos y de los cristianos por los políticos, vea lo que dice. Ay, dice, hasta qué grado es amistad del mundo, que es enemistad contra Dios. Es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Así el conflicto de los siglos, en la página 383, nos enseña, nos dice que esa amistad que las iglesias tienen con el mundo no es otra cosa que una enemistad contra Dios. Hermanos y hermanas, lo que las iglesias hacen al unirse con los políticos para promover sus intereses es una enemistad contra Dios, de acuerdo a la luz revelada por el don de profecía. Pero saben que así como hay millones que creen en Trump, también hay millones que creen en Kamala Harris como la única solución para los problemas de esta nación. Millones y millones ven en ambos candidatos a la persona indicada que nos puede salvar a todos de los problemas sociales, morales, políticos y económicos. Pero a decir verdad, hermanos, como dice el título de nuestra presentación, ningún gobierno nos podrá salvar. ¿Solo quién, hermanos? Solo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no es ni republicano ni demócrata. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es ni republicano ni demócrata. Él es el gobernante celestial. Oh, hermanos y hermanas, y esto de que solo Él nos puede salvar de los problemas morales, económicos y de toda índole aquí en esta tierra, esto está bien sustentado en aquellas palabras que el apóstol Pedro le dijo al gobierno judío. Vamos a leerlas en Hechos 4, verso 8. Hechos 4, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vamos a parar ahí y nos vamos a ir hasta el 11 y 12. ¿Qué es lo que les dijo entre varias cosas? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermanos y hermanas, ¿a quién se lo está diciendo Pedro? A los gobernantes del pueblo, al gobierno de la nación judía, a los gobernantes y a los ancianos les está diciendo: hay una piedra que ustedes como malos constructores la han desechado. Hay una piedra que ustedes como malos arquitectos no la tomaron en cuenta. Hay una piedra que ustedes la han rechazado y esta se ha convertido en la piedra principal, en la piedra del ángulo. Y esa piedra es la única que puede salvar este edificio. Esa piedra es la única que puede detener esta edificación. Esta nación, está diciendo Pedro, solo puede ser sostenida. Esta edificación, esta nación que hemos construido, esta nación que hemos edificado, solo puede ser sostenida con la única piedra del ángulo, la cual es Jesucristo. Y esa piedra es la única que puede salvar. Oh, hermanos y hermanas, ningún gobierno nos podrá salvar, solo Cristo Jesús. Lo que esta nación necesita es que Cristo la salve. Lo que esta nación americana necesita es sanidad espiritual. Lo que esta nación americana necesita es que Cristo la gobierne. Pero no desde la perspectiva evangélica, sino desde la perspectiva de Él, donde la base de su gobierno es su santa ley. Oh, hermanos y hermanas, mire Isaías, ¿por qué confirma lo que Pedro acaba de decir? Que solo en Cristo hay salvación. Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así se decía anticipadamente de Cristo que vendría a este mundo para nacer, pero con todos esos títulos, con todos esos nombres como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero alguien dice que vendría a tener un imperio dilatado. Oh, hermanos y hermanas, el único que puede gobernar para siempre es Cristo. Y Cristo es el gobierno que puede salvar. Así entonces, esta mañana queda sustentado el hecho de que ningún gobierno nos podrá salvar de los problemas morales, de todo lo que los evangélicos andan buscando. Ningún gobierno nos podrá salvar. ¿Y por qué decimos que ningún gobierno nos podrá salvar? Porque, como dice la segunda parte de este título, hay fraude en ambos lados. Pastor, tenga cuidado con lo que está diciendo. Hay fraude en ambos lados. Bueno, es que no lo digo yo, lo dice el don profético, se los pongo aquí. Existe un peligro decidido para todos los que se unan a los partidos políticos del mundo. ¿Por qué hay peligro, hermanos? Porque hay fraude en ambos lados. Dios no ha puesto sobre ninguno de nuestro pueblo la carga de vincularse con ninguna de las partes. A todos les esperan sorpresas.
No sabemos qué crisis política vendrá después. Pero en lo que respecta a los agitadores políticos, la palabra del Señor para nosotros es: no vayáis en pos de ellos. Así está escrito en el boletín de la Conferencia General del 17 de febrero del año 1987, párrafo 7. Existe un peligro decidido para todos los que se unan a los partidos políticos, no de los Estados Unidos solamente, del mundo. ¿Por qué? Porque hay fraude en ambos lados. ¿Por qué el don de profecía dice que hay fraude en ambos lados? Porque no es cierto, hermanos, que al final de un periodo gubernamental en cualquier parte del mundo, no es cierto de que la gran mayoría de los votantes quedan defraudados. De manera que hay fraude moral. Hay fraude moral en ambos lados. La moral de muchos votantes al final de los periodos que el hombre gobierna siempre queda defraudada. Fraude moral. ¿Y por qué hay fraude moral, hermanos? Porque ningún gobierno se quiere sujetar a la obediencia de la ley de Dios. Y mientras un gobierno no se sujete a la obediencia de la ley de Dios, siempre va a defraudar, siempre va a manifestar al final de su periodo fraude moral. Y miren ustedes, mientras uno se une con los evangélicos para eliminar lo que ellos quieren, como es el muro de separación de la iglesia y el Estado, mientras uno se une con la derecha cristiana de este país, que eso es lo que quiere, eliminar el muro de separación entre la iglesia y el Estado, mientras uno se une con ellos, el otro o la otra se une con la Agenda 2030 y el cambio climático, lo cual va a desencadenar en la imposición de la ley dominical, pues así el Papa Francisco quiere en esa agenda. Llama la atención que mientras la derecha religiosa de este país aboga porque el muro de separación entre la iglesia y el Estado se elimine, y eso va a desencadenar en la imposición de la ley dominical después, llama la atención que por otro lado hay sectores que promueven y empujan porque la Agenda 2030 se acelere en su cumplimiento y el cambio climático de la misma manera se eche a andar en todas sus directrices. Pero ambas cosas desencadenarán en la imposición de la ley dominical, y eso, hermanos, por lo tanto, será ir en contra de la ley de Dios. Entonces, surge la pregunta: ¿debería la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin unirse a las iglesias evangélicas y hacer campaña en favor de alguno de los candidatos, invitando a los hermanos a votar, aún a sabiendas que cualquiera que gane puede ejercer control sobre nosotros, privándonos de la libertad religiosa? ¿Debería la iglesia remanente unirse a las iglesias evangélicas para promover algún candidato político o inclusive animar a las personas a que voten por cualquiera de ellos? ¿Debería la iglesia remanente de Dios hacer eso? Claro que no, hermanos. Y tenemos que tener una base bíblica por la cual no hacerlo. Y la base bíblica está en 2 de Corintios 6, versículo 14 al 16. 2 de Corintios 6, versículos 14 al 16.
Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, ¿cuál es la razón que tenemos para que como iglesia remanente no nos unamos a las iglesias evangélicas para aliarnos con la política y hacer que el reino de Dios prevalezca en esta nación? ¿Cuál es la razón que tenemos? La del don de profecía ya la vimos. Es porque eso es una enemistad contra Dios, porque involucra amistarse con el mundo. Pero ahora el apóstol Pablo dice que eso es andar en yugo desigual con los incrédulos. Llama la atención que a veces este texto se ocupa para la relación de un creyente con un inconverso, que no se debe dar porque no es compatible. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que esto va más allá. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Belial, ¿qué tiene que ver con Cristo? Oh, hermano, Belial es un nombre para Satanás. Y Belial está muy activo en estos días de campaña política. Belial está muy activo moviendo al cristianismo para que se una con la política. Hermanos y hermanas, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque eso no es compatible con la profesión cristiana. Y como dije, casi siempre usamos estos textos para aplicarlo a las relaciones matrimoniales, pero no se reduce solamente a eso, sino a toda asociación con aquellos que son diferentes en ideales, conducta y creencias. Por supuesto que en un contexto evangelístico sí debemos asociarnos con ellos, pero para ganarlos para Cristo y no para que ellos nos ganen a nosotros. Pero para participar en prácticas de la política, el texto bíblico nos prohíbe unirnos con los incrédulos, porque es incompatible para nuestra fe. Tanto que Pablo utiliza la palabra aquí, yugo desigual. Y cuando Pablo dijo yugo desigual, ¿qué habrá tenido en mente el apóstol? Sin duda aquellas palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 22, verso 10. Deuteronomio capítulo 22, verso 10. Y la ley decía así: no ararás con buey y con asno juntamente. Oiga esto: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué esta prohibición, hermanos? ¿Por qué? Miren ustedes esa foto. ¿Es compatible un burro con un buey para trabajar en la tierra, para la agricultura? Oh, hermanos y hermanas. Y no solo no son compatibles, a ver, se me fue la imagen ahí. Y no solo no son compatibles, sino que también, hermanos, el burro o el asno es un animal inmundo, mientras que el buey es un animal limpio. Y no pueden ambos trazar un surco derecho juntos,
tanto por el tamaño como por el peso y el ánimo, que es distinto del uno y del otro. Pablo sin duda echó mano de esta figura para decirnos que es improcedente que hagamos alianzas o acuerdos con los que no son de nuestra fe. Él ha dicho: no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Hermanos y hermanas, no se puede unir lo sagrado con lo profano. Es el mensaje que nos da la ley de Deuteronomio, al no hacer que se ponga a arar un burro, un asno con un buey. Así como un animal es puro y el otro es inmundo, así también, hermanos, lo sagrado y lo profano no se deben mezclar. Y Pablo está diciendo que cuando se trata de la asociación con los incrédulos, eso es unir lo profano con lo sagrado. Y eso no es posible, porque la justicia y la injusticia, hermanos, no tienen compañerismo. El Señor no está en la injusticia, ni mucho menos en la desobediencia. En otra parte, el apóstol Pablo ha dicho que los injustos no heredarán el reino de los cielos. También dice que el Señor reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y que el hombre natural, también ha dicho, no practica la justicia. En cambio, el creyente ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no podemos entrar en ningún yugo con los injustos, ni con nada que haga o tolere la injusticia, pues no hay compañerismo entre los dos. No tienen el mismo propósito. Además, el profeta Amós dijo: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Así, hermanos y hermanas, Pablo traza una línea de demarcación entre la justicia y la injusticia, entre la luz con las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre el creyente y el incrédulo, y entre el templo de Dios y los ídolos. Y siendo que nosotros somos ese templo de Dios, esa morada del verdadero Dios, no podemos entonces cometer sacrilegio uniéndonos con el mundo en su idolatría y en sus prácticas. Hermanos y hermanas, la sierva del Señor, Elena White, el pasaje que hemos leído de Pablo, donde no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ella lo aplica a esa unión que hacen las iglesias con la política. Se los pongo aquí. ¿Qué hemos de hacer, pues? Pregunta. Dejar a un lado las cuestiones políticas, contesta. Pues el texto dice: no os juntéis en yugo con los infieles. Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. ¿Qué pueden tener, dice, en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. Y la palabra comunión significa participación, sociedad. Dios desemplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión. Y se lo subrayé. No debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna, contesta. La luz representa la justicia, las tinieblas representan la injusticia. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz. Amén, hermanos. Se han revestido de Cristo y llevan el distintivo de la verdad y la obediencia, y son gobernados por los elevados santos principios que Cristo expresó en su vida. Noten ustedes entonces cómo el texto de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, el don de profecía dice: esto tiene que ver con que no nos andemos aliando con partidos mundanos, ni andemos participando en cuestiones políticas, porque eso es prácticamente mezclar la luz con las tinieblas. Hermanos, los cristianos, dice, hemos salido a la luz. Y esto de que hemos salido a la luz, el libro de Efesios lo respalda
de una manera hermosa. Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Efesios 5, 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahora vean el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa, hermanos? Reprendedlas. Así dice el verso 11, reprendedlas. Oh, hermanos, no solo debemos reprenderlas, sino también alejarnos de ellas, porque ahora somos luz en el Señor, porque ahora hemos salido de donde estábamos, de las tinieblas, y estamos en la luz. No podemos venir y andar todavía en aquellas prácticas que andábamos antes, y a veces dando opiniones o inclusive abogando porque tal o cual partido sea el que gane, porque finalmente nosotros, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero Cristo dijo, ustedes no son de aquí. Ustedes aquí, dijo, ¿qué cosas son? Peregrinos. La ciudadanía de ustedes, dijo, ¿dónde está? En los cielos. Así, hermanos, el apóstol Pablo, la Escritura nos hace ver que porque hemos salido de las tinieblas y ahora estamos en la luz, no deberíamos andar, por lo tanto, más en esas tinieblas. Y el don de profecía aplica esto al campo político. Vean ustedes lo que dice. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es un falso día de reposo. Y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exalten ese día y que violan la ley de Dios hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Una hermanita esta semana se acercó y me dijo, pastor, ya fui a votar y mire por quién voté. Bueno, hermanita, le digo, ya hizo uso de su derecho, de su libertad. No pude decirle más porque yo prefiero en un sermón decírselo a todos. Y aquí el don de profecía claramente dice, voy para atrás para volver a leerlo. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos. Kamala es Kamala, una mujer respetable, una mujer honorable y buena persona, todos los atributos buenos que pueda tener una mujer. Donald Trump, un hombre también respetable, con sus cosas buenas y todos los atributos que un buen hombre puede tener. Pero detrás de ellos hay un montón de personas que están buscando imponer una agenda para el mundo, una agenda para esta nación. Por eso el don de profecía dice, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos.
Oh, hermanos, no podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Por cualquiera que tú votes, si Dios lo permite, serán los instrumentos de que eso se haga realidad. De usar su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner por obra medidas opresivas que inducirán a obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere, y con cualquiera de estos se dé, hermano, hermana, por el que tú votes, pues tú votaste entonces para que eso tomara lugar. Y quiero aclararle aquí a la audiencia, no somos antipatriotas, ni somos personas que estamos en contra del gobierno. Lo que estamos aquí es presentando lo que se nos ha aconsejado por parte del don de profecía. Que somos un pueblo peculiar, un pueblo que salió de las tinieblas a la luz y que por lo tanto no podemos volver a las tinieblas cuando se trata de cuestiones políticas. Mire qué cosa, que el primer día de la semana no es un día que se debe reverenciar, es un falso día de reposo, y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Y todos los que están ahorita, la derecha cristiana, todas las iglesias evangélicas que están presionando por su candidato, llámese de uno o del otro, hermanos y hermanas, ellos tienen una agenda. Y por lo tanto, dice, los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Así lo dice Obreros Evangélicos, página 406. Por eso el mandato del Señor es el siguiente. En 2 Corintios 6, otra vez, versículos 17 y 18. 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Salir de en medio de ellos, salir de todas esas cosas que están de moda en estos días, donde la religión y la política andan de la mano. Salir nosotros de esas cosas, apartarnos de esas cosas, no tocar lo inmundo y quedarnos nosotros solamente a poner nuestra esperanza en el Señor, porque Él es nuestro Padre y Él es, entonces dice, el que nos toma como sus hijos e hijas. Hermanos, esta palabra de salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Oh, hermanos y hermanas, cuando usted mira esa relación de las religiones con la política, usted solamente un término se le tiene que venir a la mente, y es Babilonia. Babilonia. ¿Quiénes componen Babilonia, hermanos? Proféticamente hablando, ¿quiénes componen Babilonia? Todas las iglesias protestantes que junto con el papado promueven el domingo. Y todas las iglesias protestantes unidas con la política componen Babilonia. Y cuando Pablo dice, salgan de en medio de ellos, apartaos. Oh, hermanos y hermanas, Pablo está utilizando términos del Antiguo Testamento que se aplicaron para Babilonia. Vamos a Isaías, hermanos, capítulo 52, versículo 11 y 12. Vea lo que dice. Isaías, capítulo 52, versículo 11 y 12. Dice:
apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Así el profeta le decía al pueblo judío, para que se animara a salir de Babilonia. Así les hablaba, así les animaba, diciéndoles: apártense, apártense, salgan de allí, no toquen cosa inmunda, salgan de ella y purifíquense. Oh, hermanos, Jeremías lo reitera. Vamos a Jeremías 51, versículo 6. Jeremías 51, versículo 6. Y luego nos saltaremos hasta el 45. El verso 6 dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Ahora el 45, vea lo que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Así, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo utilizaba toda esta terminología que se aplicaba a la salida de Babilonia. La utilizaba para decirle al pueblo de Dios: salgan ustedes también de esa asociación con los incrédulos y de esa inmundicia. Pablo utilizó la cautividad israelita de la antigua Babilonia y el mensaje de Dios a salir de ella. Pablo la utilizó como ilustración para decirle al pueblo de Dios que se separe del mundo, que también se retire de la Babilonia espiritual de hoy. Esa Babilonia espiritual compuesta por las iglesias protestantes, guardadoras de un falso día de reposo y que aliadas con la política componen la Babilonia. El apóstol Pablo le dice al pueblo de Dios que está allí: salgan de allí. Oh, hermanos, cuando los judíos salieron del cautiverio, se les ordenó que no llevaran nada de Babilonia, que no llevaran nada que tuviera sabor a idolatría. Y al Israel espiritual, Pablo le dice también: no toques lo inmundo, no toques lo inmundo. No salgas de Babilonia llevándote tu arbolito de Navidad. No salgas de Babilonia llevándote tu fiesta de Navidad también. No salgas de Babilonia llevándote todas las cosas idólatras que en Babilonia se celebran. Día de Halloween, día de los enamorados, día de esto, día de lo otro. No salgas de Babilonia llevándote cosas de allí. No toques lo inmundo, sal de allí. Y dice Dios: y yo te voy a recibir por hijo y por hija, porque yo voy a ser tu padre. Hay una recompensa para los que salgan de Babilonia sin llevarse nada de allí. Si usted salió de Babilonia, deje de andar haciendo campaña política por cualquiera de los candidatos. Si usted salió de Babilonia, salga de allí sin traerse nada de allí, porque usted ahora representa los intereses del reino de los cielos. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía, mire lo que dice: invito a mis hermanos designados para la obra de educar a que cambien de conducta. Es que habían algunos maestros que andaban haciendo política. Es un error, les dijo, de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Tanto los que ocupan el puesto de educadores como los ministros, como colaboradores de Dios en cualquier ramo, no tienen batallas que reñir en el mundo político. Su ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? En los cielos. El Señor les pide que sean un pueblo separado y peculiar,
Dios no nos invita a ensanchar nuestra influencia mezclándonos con la sociedad, uniéndonos con los hombres en las cuestiones políticas. Ya quisiera que el Israel moderno de hoy leyera esto, porque el Israel moderno de hoy le ha dado de andar aliado con la política. ¡Qué barbaridad! Y por andar aliado con esa política, ahí andan apoyando todas esas agendas climáticas, toda esa agenda 2030. Y andan apoyando inclusive medidas que van en contra de la libertad religiosa, como lo que apoyaron en la enfermedad pasada. Como ellos se pusieron de parte de la política para que todos los miembros se pusieran el pinchazo. Y que aquellos que no se lo habían puesto ni siquiera se presentaran en las iglesias para adorar. Se aliaron tanto con la política que ni siquiera una carta de exención religiosa le quisieron dar a sus feligreses para que les protegieran de echarlos del trabajo a cambio de eso que presionaban para que se pusieran. Oh, hermanos, qué lamentable es que el Israel moderno ande así ahora con la política. Uno se mete a sus páginas web y mira lo que aprueban, lo que apoyan. Ellos apoyan el aborto. Ellos apoyan las plataformas de cualquiera de los dos candidatos. Si tan solo leyeran el don de profecía, les daría vergüenza lo que están haciendo. Porque esa es una clara apostasía. Eso es prácticamente estar en yugo con los incrédulos. Esta cita de Obreros Evangélicos, página 408, dice, le voy para atrás, Dios no nos invita a ensanchar nuestra influencia mezclándonos con la sociedad, uniéndonos con los hombres en las cuestiones políticas. Dios no quiere que su pueblo ande en eso. Que mira, que cierra las iglesias por todo el tiempo que quieras y el gobierno te va a dar un chequezote al final. No nos debe de importar ese chequezote. Y sigamos adorando a nuestro Dios. Aquí nosotros solo cerramos, yo no sé si fue 4 sábados, creo que fueron nada más, porque el gobernador a los 4 sábados, él dijo, ya pueden abrir. Pero qué tremendo. Mientras al 4º sábado aquí este pueblo adoraba, muchísimas iglesias del Israel moderno cerradas, porque estaban en la alianza política. Oh, hermanos y hermanas, tremendo lo que acabamos de leer. Que en asuntos de política el Señor nos pide que seamos un pueblo separado y peculiar. Es decir, distinto y especial, tal como lo dijo el apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. En otras palabras, somos el pueblo peculiar de Dios. Y como pueblo peculiar, como pueblo especial, debemos de ser distintos cuando se trata de estas alianzas político-religiosas. Pero en el contexto de ser un pueblo separado, miren lo que sigue siendo revelado por el don profético. Puede formularse la pregunta, ¿no hemos de tener ninguna unión con el mundo? La palabra del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identificase con ellos está prohibida por la palabra. Hemos de salir de entre ellos y estar separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Pero, póngale atención a este pero no hemos de vivir una vida de reclusión. Debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance. En otras palabras, está diciendo, tampoco sean aislacionistas. Tampoco se aíslen
al punto de que no tengan contacto con los incrédulos para hablarles del mensaje de salvación. No sean tampoco ermitaños al punto de que tampoco salen para tener contacto con los incrédulos. Háganle a los mundanos todo el bien que esté a su alcance. Y es allí donde damos gloria a Dios, porque a través de estos canales de televisión y a través de esta radio y a través del Centro de Estilo de Vida, le estamos haciendo el bien con todo lo que está a nuestro alcance a miles y miles de personas. Damos gloria a Dios por esto. Y en cuanto a hacer el bien, vean lo que dice Proverbios. Proverbios 3, versículo 27. Proverbios 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Oiga esto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Nosotros somos el pueblo peculiar de Dios. Somos el linaje escogido. Somos el real sacerdocio. Pero Dios nos ha escogido para hacerle el bien a todo el mundo. Y todo aquel que requiera de un acto de bondad, Dios nos tiene aquí a nosotros para que se lo hagamos. Oh, hermanos y hermanas, hacer el bien es hacer lo que Jesús hacía. Por eso Jesús nos dice en Marcos 16, versículo 15, lo siguiente. Marcos 16, versículo 15. Dice el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pregunto, hermanos, ¿predicar el evangelio es hacerle el bien a todo el mundo? Sí. Por eso es que en esta iglesia todos los recursos se van al pago de la predicación del evangelio por los 4 canales de televisión y la radio, porque a través de esos medios de comunicación en miles de hogares le estamos haciendo el bien a todo el mundo. Les estamos enseñando que hay un pueblo que debe estar preparado para la venida del Señor. Les estamos enseñando todo lo que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles y la reforma por salud. Y con el Centro de Estilo de Vida les tratamos con los remedios de Jesús. Así buscamos, hermanos, hacer el bien. Así que hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos. Pues vea lo que dice Mateo 20, 1 al 7. Mateo 20, 1 al 7. Dice así el Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros aquí, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Que no hay que estar sin hacer nada en la iglesia, que no hay que estar desocupados, que hay que ponernos a trabajar, que hay que ver qué podemos hacer con el ministerio de la obra médica misionera, con el ministerio del buen samaritano, con el ministerio de la obra misionera, con el ministerio del Centro de Estilo de Vida. Hay que buscar ocuparnos. Pregúntate, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo tú en la viña? ¿Estás desocupado? Si estás desocupado, Jesús te dice: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? ¿Por qué llevas tantos años en esta iglesia desocupado?
¿Por qué no te has puesto a trabajar en algo? ¿Por qué no te has puesto a hacer la obra mía en mi viña? Y no le vayas a decir tú al Señor, pues porque nadie me ha contratado. Porque a ti te contrató el Señor desde el día que te bautizaste. Desde el día que te bautizaste el Señor te contrató. El don de profecía dice que todos los que nacen en el reino de Dios nacen, dice, como misioneros. Así que desde el día en que nacimos de nuevo en las aguas del bautismo, desde ese día nacimos como misioneros. Y por lo tanto no venga a decir usted, es que nadie me ha contratado. Debemos ponernos, hermanos, a servir a la gente. Debemos ponernos a hacer todo el bien que podamos. Dice el don de profecía, hay una gran viña que cultivar. Pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer también mundanos. No han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella. Porque al hacerlo, darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordancia. O sea, hay una obra que hacer, y en estos días de campaña política, lo que menos deberíamos de hacer es caer en la trampa de ponernos con la persona a quien le vamos a hablar de Jesús, a que nos lleve por ahí, por el asunto de la política, en favor o en contra de tal o cual candidato. No parezcamos, dice, mundanos cuando estemos haciendo la obra, hablando nosotros de política. Sigue diciendo el Señor Jesús. Y mire esta cita, cuando la leí yo dije, ay Señor, el Señor Jesús está decepcionado de su pueblo. ¿Cómo está el Señor Jesús de su pueblo? Decepcionado. ¿Y por qué está decepcionado? Dice, Él es el capitán, deben presentarse bajo su estandarte. No tienen sabiduría o fuerza para gastar en tomar partido por los partidos políticos. Oh, es que en los días de Elena White, los hermanos adventistas, ahí andaban diciendo, yo me voy con los republicanos, yo me voy con los demócratas, y dividida la iglesia. Dijo la sierva del Señor, el Señor está decepcionado. Él es el capitán y ustedes tienen que presentarse bajo su estandarte y no andar ahí que gastando tiempo en tomar partido por los partidos políticos, le dijo a los adventistas. Los hombres, le dijo, están siendo movidos por una inmensa actividad desde abajo, y los hijos e hijas de Dios no deben dar su influencia a esta contienda política. Pero ¿qué espíritu se apodera de nuestro pueblo? Dice, cuando los que creen que estamos ahora bajo el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia al mundo, hermanos en la misma fe, aparecen, dice, con las insignias de partidos políticos opuestos. Yo no sé qué andaban los hermanos, pero a lo mejor andaban allí el burrito o el elefante. El que era demócrata, ¿qué animalito podía andar? A ver, ¿cuál podía andar? ¿Cuál? ¿Cuál es el animalito que es la mascota de los demócratas? Qué bueno que ustedes no saben nada. Qué bueno que ustedes no saben nada. Pero hay un burrito y hay un elefante. Yo no me acuerdo honestamente, pero uno es de uno y otro es de otro. Y los hermanos a lo mejor andaban con algunas cositas ahí. No sé si algunos pines del burrito o algunos pines del elefante, yo no sé. Pero Elena White dice, ¿cómo es posible que vengan con insignias aquí de partidos políticos? Ustedes que creen en el mensaje del tercer ángel, ustedes que saben que son el pueblo especial de Dios, ¿cómo pueden, dice, andar con eso? Así, hermanos, aparece en el boletín de la Conferencia General del 17 de febrero de 1897, párrafo 5. Y sigue diciendo, los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No deben unir sus intereses con los del mundo. Dad pruebas de vuestra fidelidad a mí, dice, revelándoos como mi heredad escogida, como pueblo celoso de buenas obras. No toméis parte en las luchas políticas, separaos del mundo. Este obrero evangélico sí que traía citas fuertes en relación a la política. Yo creo que este sermón no lo van a oír los adventistas en otro lado más que solo aquí en la Iglesia de Advenimiento, porque aquí les estamos diciendo la verdad en cuanto a estas cosas. Y ojalá que más de algún hermano que ande con sus fanatismos políticos, más bien se ponga, como dicen, en cintura
que se afirme, porque el Señor no aprueba esas cosas. Y sigue diciendo, la vida cristiana no ha de ser una vida azarosa de emociones. La verdadera influencia cristiana ejercida para ejecución de la obra que Dios señaló es un agente precioso y no debe unirse con la política ni tomar confederación con los incrédulos. Dios ha de ser el centro de atracción. Cada mente que sea regida por el Espíritu Santo estará satisfecha con Él. Y sigue con Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos 411, Obreros Evangélicos 410 y la otra del boletín de la Conferencia General. Hermanos y hermanas, habiendo sido amonestados hasta aquí por la palabra de Dios a no tener ningún tipo de relación con la política, porque ningún gobierno nos podrá salvar, ¿qué debemos ver entonces? En la alianza de los pastores, en la alianza de las iglesias evangélicas con la política, ¿qué debemos ver nosotros? Ni más ni menos, hermanos, que una clara desobediencia a las palabras de Cristo, aquellas que se encuentran en Mateo capítulo 22, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 22, versículos 20 y 21. Dijo Jesús lo siguiente. Vamos a leer desde el 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso, mire, separó la política con las cosas de Dios. El que ha hecho separación entre la iglesia y el Estado es el líder de la iglesia cristiana. El que ha hecho separación entre la iglesia y el Estado es el fundador del cristianismo, es decir, Cristo Jesús. Él dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muro de separación. Pero cuando las iglesias andan ahí, queriendo unirse con la política, queriendo unirse con César, simplemente están desobedeciendo el mandato del Señor. La orden del Señor es que las cosas tienen que estar separadas. La iglesia por un lado y el Estado por la otra. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la iglesia y el Estado se unen, hermanos? ¿Qué sucede? Persecución. ¿Qué hizo la iglesia de los días de Jesús cuando se unió con el Estado? ¿Qué hizo la iglesia? Mató a Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 30 al 31. Juan 18, versículo 30 al 31. Dice así. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué querían hacer, hermanos? Matar a Jesús. Pero como no les estaba permitido a ellos matarlo, ¿qué hicieron entonces? Unirse con la política, unirse con el gobierno. Tú sí puedes matar. Tú sí puedes matar, Pilato. Nosotros no nos está permitido. Además, nosotros somos los sacerdotes. Somos los líderes religiosos de la nación. No podemos matar. Hasta tenemos un mandamiento en la ley de Dios que dice no matarás. Pero tú sí lo puedes matar. Tú sí lo puedes matar, Pilato. Oh, hermanos, cuando la iglesia se unió con el Estado, cuando la iglesia judía se unió con el gobierno romano, mire lo que andaba buscando, darle muerte a Cristo. Eso es lo que hace la religión cuando se une con la política. Ahora mire el capítulo 19, versículos 6 al 7 de aquí mismo del Evangelio de Juan. Capítulo 19, versículo 6 al 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Los principales sacerdotes y los alguaciles.
comenzaron a gritar. Y dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Oh, hermanos, el Estado no encontraba delito en Jesús, pero mire lo que dijo la iglesia, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora vea el verso 12. Desde entonces, dice, procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Oh, hermanos, la iglesia sí era amiga de César, pero si el gobernador lo soltaba, mire de lo que lo acusarían ante el César. ¡Wow! A eso llega la iglesia cuando se une con la política, hermanos. A eso llega la iglesia cuando se une con el poder civil. Si lo sueltas, Pilato, si lo sueltas, no eres amigo de César. Y vamos a ir allá a Roma y le vamos a ir a decir lo que has hecho. Ay, hermanos, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. Oh, ¿por qué Pilato, hermanos, finalmente entonces decidió entregar a Jesús a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Pilato que el poder religioso lo utilizara para condenar a un hombre inocente como Cristo, hermanos? ¿Por qué? Porque le daba miedo perder su posición política. De manera que lo hizo por conveniencia política. Pero ¿quién lo orilló? ¿Quién lo acorraló? ¿Quién lo llevó hasta allí? La iglesia. La iglesia. Esto que hizo la iglesia en los días de Jesús, también lo hizo contra los cristianos de la Edad Media, hermanos. Al punto que miles de mártires, muchos mártires, fueron llevados a la hoguera. Cuando la iglesia se unió con el poder civil en aquella famosa Santa Inquisición, me dijo a mí uno defensor de eso: no fue la iglesia, fue la Inquisición. Y la Inquisición era un tribunal compuesto por las autoridades. Pero ¿quién llevaba la Inquisición a los pobres cristianos? La iglesia. Oh, hermanos y hermanas, la iglesia unida con el Estado en la Edad Media causó tantos mártires. ¿Y qué es lo que ha dicho la profecía con respecto a la iglesia en el final de los días? Que la iglesia apóstata otra vez se va a unir con el Estado y va a usar al Estado para hacer lo mismo que hizo con Jesús, y va a perseguir a los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, hermanos, el argumento de Caifás, finalmente, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el argumento del presidente de la iglesia? ¿Cuál fue el argumento del presidente de la conferencia de la iglesia que se unió con la política? Exactamente, mejor que agarren esos poquitos o que se muera uno, pero no que se arruine toda la nación. Hermanos, ¿se va a usar ese argumento aquí en los Estados Unidos? ¿Se va a usar ese argumento aquí en los Estados Unidos? Bueno, nosotros somos un pueblo que tenemos, por la gracia de Dios, el don de profecía. Y mire lo que dice el don de profecía, para que vea usted que el mismo argumento se va a usar aquí en los Estados Unidos. Una vez dice que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¿De qué ley está hablando? De la ley dominical.
Y mire el argumento que se va a usar. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento que fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo, cuando dijeron: nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento, dice, va a parecer concluyente y finalmente se va a expedir contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata de la América del Norte van a actuar de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto inminente, página 88. Más advertidos no podemos estar, más luz no podemos haber recibido. Oh, hermanos y hermanas, la iglesia y el Estado va a perseguir al verdadero pueblo de Dios que va a estar guardando el sábado, y utilizará el mismo argumento que usaron contra Cristo, que es preferible que esos pocos fieles guardadores del sábado mueran y no que toda la nación se vea afectada. Y no falta mucho tiempo, hermanos, para que esto suceda con las alianzas que estamos viendo entre los evangélicos y la política. Estamos cerca, hermanos, estamos cerca de que la imagen de la bestia se forme. La imagen de la bestia de Apocalipsis 13, estamos cerca de que se forme. Y cada 4 años es cuando uno puede ver qué tan cerca estamos, hermanos. Dice el don de profecía que cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue, ¿qué cosa? El papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Pues bueno, dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Así que a eso vamos, a eso va, hermanos y hermanas, este país, esta nación, a eso va este movimiento de iglesias unidas con la política. Leí en Conflicto de los Siglos, página 438, pero mire lo que sigue diciendo: los dignatarios de la iglesia y el Estado se van a unir para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. La falta de autoridad divina va a ser suplida por decretos opresivos. La corrupción política y el respeto por la verdad, e incluso en los Estados Unidos libres, voy a leer otra vez, la corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el respeto por la verdad, e incluso en los Estados Unidos libres, los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor del público, ¿quiénes van a ceder? Gobernantes, legisladores van a ceder, dice, a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Finalmente, los gobernantes que se han unido hoy con las iglesias van a ceder a la presión de las iglesias de poner el domingo como día de reposo por ley. Dice entonces, la libertad de conciencia, que ha costado un sacrificio tan grande, ya no será respetada. Y en el conflicto que se avecina pronto veremos ejemplificadas las palabras del profeta, aquellas que dicen, Apocalipsis 12:17, el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así está escrito en ese libro que se llama en español Oscuridad antes del amanecer. Hermanos y hermanas, estas imágenes de líderes políticos con evangélicos uniéndose, lo único que va a traerle a esta nación es la ruina. Es la ruina, porque lo que ha hecho fuerte a esta nación es, ¿qué cosa, hermanos? La separación de la iglesia con el Estado. Eso es lo que ha hecho fuerte a esta nación. Es decir,
el republicanismo y el protestantismo separados. Eso es lo que ha hecho fuerte esta nación. Pero al andar en estos amoríos, lo que le va a traer a esta nación es la ruina. Se lo pongo acá. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado, y habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Hermanos y hermanas, esta declaración es de relevancia en estos tiempos. Es de relevancia. Si esta nación se va a mantener, solo ha de ser si se mantiene separada la iglesia de la política, si se mantiene separado el cristianismo del Estado. Pero en esta unión lo que va a traer es la ruina nacional. Hermanos, yo solo quiero terminar esta mañana diciéndoles que con Harris o con Trump esta profecía puede cumplirse. Puede cumplirse si Dios lo permite. De manera que le digo a todos los que ven la televisión, no crean que un hombre o una mujer nos puede salvar, porque hemos visto hoy por el don de profecía que ningún gobierno nos podrá salvar. Hermanos, dicen que es un deber ciudadano votar por Kamala o por Trump, pero no se nos olvide que nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera que solo quiero terminar leyendo para ustedes el Salmo 146, para que vean ustedes. Se lo vuelvo a mostrar con la mano. Si ningún gobierno nos podrá salvar, vean ustedes quién es el único que salva. Salmo 146, versículo 3. Dice, Salmo 146, verso 3: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confiéis en quién, hermanos, en los príncipes. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de los príncipes se refiere también a los gobernantes? ¿Quién de ustedes no se acuerda cuando Gabriel llegó donde Daniel y le dijo, y el príncipe de Persia? El príncipe de Persia se me opuso. ¿De quién estaba hablando? De Ciro, el rey de Persia. Oh, hermanos y hermanas, dice la Biblia, no confiéis en los príncipes, no confiéis en los reyes, no confiéis, hermanos y hermanas, en ningún gobierno, porque ningún gobierno nos podrá salvar. Mire lo que dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, ¿en quién debemos confiar? Versículo 5 al 10, dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tú, oh Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Ningún gobierno nos podrá salvar. Solo Jehová nos puede salvar. Y Jehová salva a los que andan conforme a su santa ley. Oh, hermanos y hermanas, que seamos siguiendo el pueblo peculiar de Dios,
confiando plenamente en nuestro Dios. Y que sigamos, hermanos, siendo fieles a los mandamientos de Dios. Y aun cuando la moda es unirse con el Estado, aun cuando la moda es unirse con la política, y aun cuando el Israel moderno incluso lo ande haciendo, nosotros elijamos ser ese pueblo peculiar de Dios, que es fiel hasta la muerte. Hermanos y hermanas, así lo manda el Señor, y que así lo hagamos cada uno de nosotros. Les pregunto, ¿cuántos quisieran que el Señor les ayude a ser fieles hasta la muerte, hermanos? Que Dios les bendiga y nos mantengamos leales a Jehová, así se desplomen los cielos. Vamos a cantar el himno 322, con gozo canto al Señor, desde que salvo soy. Con gozo canto al Señor, desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios sin ansiedad, desde que salvo soy, está en cumplir su voluntad, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que silbar, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo lugar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré, desde que salvo soy. Dios, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Jesús nos puede salvar. Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante divino, y en Él confiaremos hasta el último día de nuestra existencia, porque solo Él puede salvar. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre, te damos gracias por hacernos ver en quién debemos poner nuestra esperanza. Te damos gracias por hacernos ver en qué clase de pueblo debemos ser. Te damos gracias, Señor, por hacernos ver a manera de advertencia el peligro que hay en unirse con la política, con el poder civil, con el Estado. Oh Señor, tú nos has mostrado lo que en estos días aquí en Estados Unidos se está moviendo, y cómo Belial está activo, moviendo sus tentáculos para que esto se vaya concretando. Pero tú has advertido a tu pueblo ahora, y tú nos has dicho lo que esperas de nosotros, que sigamos siendo ese pueblo peculiar, que no hace alianzas con el mundo, sino solamente contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer leales a ti.
Ayúdanos, Padre, a entender que la política y la religión son cosas separadas. Ayúdanos a amarte a ti y a guardar tus mandamientos y a creer en ti como el único que nos puede salvar. Hay problemas económicos, sí, Señor. Hay problemas morales, sí. Pero el único que nos puede salvar de todo eso eres tú. Por lo tanto, a ti en esta hora te recibimos como el Salvador de nuestra vida. En ti ponemos nuestra esperanza y en ti, Señor, queremos confiar siempre. Ayúdanos a serte leal y a creer siempre en ti como nuestro único Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.